Muy buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Es una bendición podernos encontrar en un capítulo más de Conoce mi historia. Sé que ustedes han venido siguiendo capítulo a capítulo esos testimonios tan impactantes para la vida de cada uno de nosotros también y de las personas que nos los contaron. En esta tarde tenemos la bendición de tener a José. José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga, buenas tardes. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Por ahora todo está bien, Me alegra. gracias a Dios, y pues estamos aquí porque quiero compartir el testimonio de mi vida para que sirva de experiencia a otras personas que no pisen por donde yo pisé, y que realmente pues el Señor es el único que nos puede libertar de esa esclavitud. Bien, José, sabemos que todo el tiempo Dios está obrando en nuestras vidas de maneras que en ocasiones no entendemos, pero solamente después de que podemos pasar esos momentos de dificultad entendemos para qué el Señor nos permitió vivir esas cosas. Siempre nos gusta como iglesia conocer un poquito más de la historia y quisiéramos saber, José, ¿de dónde eres? Bueno, pastor, yo le puedo contar que pues yo nací en Perú, pues me crié con una familia disfuncional. Tenía una madre que me amaba demasiado, pero tenía un padre, pues desde muy niño, cuando lo conocí, pues mi padre era alcohólico. Una persona alcohólica, realmente pues no tenía amor para con nosotros. Era un hombre pues que maltrataba a mi mamá físicamente y verbalmente, y pues a nosotros también pues nos flagelaba, a mí y a mis dos hermanas, desde muy pequeños, que yo recuerdo de los 5 o 6 años, con un cordón de la plancha nos marcaba la espalda, porque el problema que mi padre tenía es que cada vez que él bebía se transformaba. Y pues desde muy pequeño yo viví esa vida que sin darme cuenta pues comenzó a crearse en mí miedos, temores, inseguridades. Tenía miedo a mi padre y casi siempre todo funcionaba desde muy pequeño por el miedo. Todo lo hacía por el miedo. No conocía el amor de mi padre. El de mi madre era el apoyo. Claro que ella me amaba, pero no supe comprender. No tuve ese amor de ese padre. No lo tuve nunca. Pero lo que pasó fue que me crié con esas debilidades, con esos miedos, temores, inseguridades, y crecí con eso. Realmente nunca me sentía bien en las reuniones sociales, me sentía con complejos, porque era la pelea que tenía dentro, las inseguridades. A una corta edad, pues también fui violado físicamente en la edad de 9 años. Pues si eso colaboró más, ese abuso que hicieron, para que me volviera más tímido todavía, que volvía a ser más introvertido. Y pues con el tiempo de los años pasaron, pues estudié en el colegio, siempre tenía ese miedo dentro de mí. Y eso me hizo esforzarme más en el colegio, porque le tenía miedo a mi padre. Con mi padre me crié hasta los 15 años. Mi padre era un hombre que bebía y le gustaban mucho las mujeres. Y a los 15 años, pues él se separó de mi mamá, se fue en contra y nos quedamos con la mamá mía. Pero yo seguí con todas esas inseguridades. Nunca le conté nada a mis padres ni a mi mamá, nunca fui tratado de eso, sino ya desde niño viví con eso. A la edad de 17 años comencé a indagar el alcohol, las drogas, el bazuco y marihuana, porque eso me hacía sentir bien, me hacía sentir sociable, podía ser yo. O sea,
todos esos miedos y temores desaparecían con el uso de las drogas en mi infancia. Y pues comencé a trabajar a los 18 años en el banco, un banco italiano, pero siempre consumía yo antes de trabajar. Empecé a estudiar en la universidad, ciencias económicas, como 3 años duré estudiando, pues, pero los problemas míos se aumentaron porque comencé a llevar 2 vidas diferentes, una vida estudiando, trabajando, y la otra vida delinquiendo en las calles. Me gustaba andar con la gente que era negativa y que usaba drogas. Salía del banco y me iba con ellos a delinquir. Pues después de ahí, pues comencé a llevar mi vida. Los 7 años que duré en el banco, comencé a llevar esa vida. Tuve ataques de paranoica, esquizofrénica, fui internado en hospitales psiquiátricos por mi madre, porque no podían con mi vida, y pues salía y volvía a lo mismo. Todo esto pasa, de pronto ustedes no lo saben, José yo creo que es de las pocas personas que tienen, no sé si tú tengas 3 nacionalidades ya con la colombiana. Oh, sí. Todo esto pasa mientras él está radicado en Lima, ¿sí es en Lima, claro, Perú? En Lima, Perú. Vives toda tu infancia y tu juventud. Y lo que me cuentas es una infancia muy dura y una juventud aún mucho más difícil. Hasta el momento de la universidad y el trabajo estamos ubicados todavía geográficamente en Perú, ¿cierto? Claro que sí, estamos ubicados en Perú, pero lo primero que yo hacía era usar droga para poder hacer las tareas que tenía que hacer, inclusive la universidad. Las laborales también. Laborales y la universidad. Okay. Inclusive yo estudiaba, me quedaba de amanecida estudiando, pero usando droga. Esa fue mi vida hasta que pues tomaron una decisión, la tomó mi familia, en que me dijeron, mira, renuncia mejor, deja todo y vete de acá de Perú, porque si continúas así o te vas a morir o pues vas a matar a tu madre. Entonces pues tomé la decisión, renuncié al banco. Después de 7 años de servicio dejé la universidad, hice mis papeles con el dinero que me dieron del banco por haber trabajado los 7 años, pues saqué mi pasaporte y decidí irme a los Estados Unidos pensando que el mudarme de sitio estaba la solución mía. Ok, o sea, ¿cuántos años tenías más o menos cuando saliste? Tenía como 26 años. 26 años. Y tú sales de Lima y de pronto no queriendo salir, ¿cierto? Porque, o sea, exacto, es algo que ya va un poco más inducido. Realmente, de pronto para tu familia, en ese momento te habías convertido como en una carga y pues tristemente de pronto en el posible causante de un dolor más adelante para tu mamá. Claro. Yo creo que cuando tú sopesas eso dices, sí, es mejor salir e irme para otro lugar. Y te vas con el panorama de empezar una vida totalmente nueva. No. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, llegando a Estados Unidos, pues yo tengo la mayoría de mis hermanos de padre que viven allí en Estados Unidos. ¿En qué estado estabas? Yo estaba en el estado de New Jersey. Ahí tenía 2 hermanos míos casados. Luego tengo otros hermanos en California, pero yo realmente nunca había vivido con ellos. Ya los conocía, pero ellos fueron los que me recogieron al aeropuerto. Estuve en su casa, pero cuando estuve en su casa también tuve problemas porque comenzó a venir la angustia en mí de querer usar. Otra vez se despertó lo que yo pensaba que iba a quedar allí, pero me quedé en la casa sin salir. Pues posteriormente a eso se me fue esa ansiedad y yo pensé que ya estaba todo resuelto.
sin saber, pues ahora sé que era una enfermedad del alma. Ujú. Pero conocí a una mujer que era amiga de mi hermana, pues nos relacionamos y me casé. ¿A los cuántos años te casas, José? A los 27 años, o sea, llegando a los 3 meses me casé. A los 3 meses te estabas casando. Sí, porque la mente mía estaba en que no era mucho por amor, pastor, sino era por querer hacer mis papeles, establecerme, porque tenía otra mira, pero nos enamoramos, salimos, pero yo estaba con la mira, pues que íbamos a vivir juntos, pero tenía el problema todavía conmigo. ¿La chica que es tu esposa sabía de ese tema o fue un tema que No, ella realmente no lo sabía, ella era americana, nacida allá. Pero lo que pasa fue que me fue conociendo poco a poco y el problema empezó cuando yo empecé a trabajar. Comencé a conocer amistades, comencé a relacionarme y me empecé a envolver. Yo era una persona realmente que no tenía carácter y comencé a salir con ellos y me envolví nuevamente en el mismo asunto que había dejado en Perú, pero más grande. Realmente es como, o sea, sin importar dónde uno esté, yo creo que uno no puede huir, hay veces, de los problemas y de ciertas cosas. Y definitivamente cuando uno no rinde su vida totalmente a Dios, el enemigo en cualquier lugar puede abrir nuevamente la oportunidad. Claro que sí, pastor, porque cuando uno ya tiene la fuerza de voluntad, yo creo que muchas veces yo quise hacerlo por mí mismo, pero no pude. Entonces, pues a esta mujer también le causé problemas, comencé a rodearme de esas amistades, a meterme en cosas más grandes por tener dinero, me envolví en todo ese mundo y pues la mujer realmente, pues estando embarazada de mí, pues tuvo que dejarme porque ya la vida era insoportable. Yo casi no dormí en casa. Y pues las cosas se empeoraron hasta que ella se fue. Cuando yo un día volví, pues no la encontré. Y pues me desesperé, la empecé a buscar, fui a la casa de su padre. Me la negaron también porque ellos ya me conocían por referencia de ella. Y pues mi vida de ese momento empeoró totalmente. Ya no solamente me metí en ese mundo, sino empecé a consumir. Y con más fuerza comencé a meterme en otras cosas que nunca había, la heroína y cosas así. La droga más fuerte que consumiste, Es la heroína. La heroína. ¿Es más pesada que la cocaína? La heroína es una droga que te controla al tercer día, te empieza a controlar tu vida, en el sentido que tu cuerpo mismo es lo que necesita, porque si no te deprimes y no puedes hacer absolutamente nada. Es como una depresión profunda cuando no la consumes. Entonces me envolví en eso. Y pues mi vida cambió totalmente, dejé el trabajo allá en Estados Unidos, ya había perdido todo, pues me dediqué a ese mundo, a rodearme con esa gente, pues mi vida en declive, pues yo había perdido toda esperanza, mi familia en Perú no sabían nada como yo estaba. ¿Cuánto tiempo, perdón que te interrumpa, José, cuánto tiempo duraste de casado con ella? Duré como, te voy a decir, como 6 años. Siempre fue harto tiempo. Sí, pero a partir del tercer año o segundo año vinieron los problemas ya, cuando empecé a trabajar y a envolverme. Y realmente pues me gustaba tener el dinero, era lo más importante para mí. Y pues eso me llevó a que ese mismo dinero lo usara para mi consumo, porque realmente a eso lleva cuando, sin saber yo que Dios pues tenía un propósito para mi vida, yo sin saberlo y sin conocerlo todavía. Yo ahora entiendo, pero Él siempre me cuidó,
porque llegué, mi vida llegó a un extremo en que me buscaban también para matarme allá. Tú me contaste en algún momento que el relacionarse con algunas personas no sé si lo podemos decir abiertamente, Sí, creo que en ese tiempo estaban en auge en el narcotráfico en Colombia, claro, el cartel de Cali. claro. Y tú te asocias Me asocio con con unos esa gente, caleños. con los allá. caleños allá. Y que en algún momento tú tomas algo que es pertenencia de Que ellos pertenecía a ellos. y te empiezan a buscar. Yo lo tomé porque ya estaba usando. Ujú. El problema fue cuando yo ya estaba usando. Tú al principio entonces lo que haces es distribuir, Claro, me envolví con lo que ellos. llaman dealer. Sí, me pusieron una bodega en Nueva York, en el Bajo Manhattan, Sí. y yo era el que negociaba entre esa bodega, una bodega común y corriente que se vende de todos los productos, pero el fin era vender. Yo tenía todo ahí, yo administraba ese negocio, tenía el dinero en los bolsillos repletos, pero todo eso me llevó a que después todo ese dinero lo utilizaba para calmar mis vicios míos. Todo eso me llevó, para hacerle corto, pastor, todo eso me llevó a enfermarme del hígado. Llegué a tener cirrosis al hígado. ¿Tú bebías alcohol? Sí, bebía ¿Y alcohol. era en exceso o...? Era en exceso porque a veces nos reuníamos con ellos. Uh-huh. Y lo que había eran mujeres, era alcohol, cocaína puestas en las mesas, toda la noche. Como lo muestran en las películas, Sí, así, y en la misma así manera. mismo. Que eso es impactante, ¿no? Porque en ocasiones muchas personas, incluso lastimosamente en la cultura colombiana, esa imagen muestra como si fuera poder, diversión, el poder estar bien, el tener la autoridad, pero... Y yo creo que en ese momento tú Claro, podías sentirte así. así. O sea, cuando uno tiene la concepción de Dios en el corazón, uno siente que, como dicen por ahí, está tocando el cielo con las manos. Y eso era lo que en ese momento estaba sintiendo. Claro que sí, sentíamos ese poder que teníamos. Bueno, yo, por lo menos. Y pues todo eso me llevó a que yo tomara de lo de ellos cuando empecé a consumir, y pues tomé y huí de ellos. ¿Hacia qué estado viste? ¿Estabas en Nueva York? ¿Hacia dónde vas? A New Jersey de vuelta. Okay. Pero ellos me ubicaron y me fueron a buscar a donde yo paraba. Se averiguaron todos los amigos que yo tenía, porque ellos realmente no conocían mis amistades de allá. Uh-huh. Me conocían solamente a mí, pero ellos averiguaron todo y me fueron a buscar donde yo vivía. Pero da la casualidad que fueron a buscarme como 7. Eran ya para... ¿7 personas? Sí, para enfriarme. Dios mío. Yo, mientras tanto, pues, yo no sé, pero en ese entonces conocí a una muchacha allí en New Jersey y ella me dijo, vamos a vivir, y me llevó a otro lado, a Patterson, que es otro lugar, y pues yo me fui atrás de ella con todo el cargamento, con lo que yo me había llevado. Con la droga. Sí, porque dije, voy a venderla, voy a estar con ella, porque ella consumía. Sí. Y pues cuando yo salgo de ella, llegó ese grupo a buscarme. O sea, porque unos amigos míos me dijeron, mira, vinieron a... Por pura misericordia de Dios, sí, me tú movió, alcanzas a salir. y yo comprendo ahora que el que me movió fue el Señor. Así es. Ahora, yo en ese tiempo le decía, ¡ah, qué suerte! ¡Qué buena ¡Qué buena suerte! Entonces ellos me buscaron por varios días, dicen los amigos míos, y después se volvieron a Nueva York. Entonces cuando yo vine, cuando yo regresé, pues casi esa mercancía fue poco, lo que yo vendí fue más lo que consumí. Pues me enfermé del hígado, los médicos me dijeron, porque tenía como 4 millones de virus en el que tenía que someterme a una quimio, y me dieron 10 años de vida. O sea, estamos hablando de un cáncer. Sí, dejé de trabajar, ya no pude trabajar, dejé de parar con los amigos colombianos porque me estaban buscando. Realmente me encontré en una situación que no le veía salida a mi vida. Por un lado buscándome, tenía que huir de eso. Por otro lado no podía trabajar por la enfermedad mía que me quitaba las fuerzas. Y por otro lado, la enfermedad. Me sentí
que realmente yo te digo, pastor, que yo quería irme. Mi familia no sabía nada en Perú, pero yo quería ya realmente irme, ya descansar. Y en ese tiempo, en esa circunstancia fue que yo tenía un amigo el que me indujo a mí a usar heroína. Ese amigo me vio en el estado que yo estaba y me dijo, ven, yo conozco un sitio cristiano, sí que tienen un programa de rehabilitación. Y yo le dije, está bien, vamos. Y el mismo que me indujo a mí a la heroína fue el que me dejó en ese programa. Entonces yo conocí al pastor de esa iglesia. Era una iglesia pentecostal de una doctrina muy fuerte, donde pues tú conoces de los vestidos largos, las cejas sin pintarse y esas cosas. Pero era el lugar donde Dios tenía para mí algo fuerte. Yo llegué ahí y me recibió el pastor en el ministerio, donde están los muchachos. Entonces yo le conté el problema que tenía, pero yo le dije, le dije, pastor, mire, yo no creo en nada de Dios, nada de esto. Yo estoy pasando por estas circunstancias. Y el pastor sabiamente, antes de decirme, no, vete y búscate un hospital, me dijo, está bien que no creas, pero quédate para que te restablezcas. Me dijo así. Entonces yo me quedé. En el proceso del tiempo, pues conocí al Señor, recibí al Señor, pero no creía realmente, porque ahí una vez que tú llegas al programa te hablan de Dios y después te presentan al Señor, pero realmente no lo sentí en mi corazón. Mi enfermedad iba creciendo, me sentía más débil y pues ahí oraba con los muchachos, yo más me dormía que orar. Habían estudios bíblicos, los escuchaba, pero ya una noche después, yo te voy a decir, después de casi un año, pastor, me sentí de una forma tan desesperada. Ya estaba usando ya inyecciones de quimio y todo eso. Me sentía cansado y desesperado. Cuando uno llega a un extremo que ya no quiere vivir, que digo, ya, pues que sea lo que sea. Y en ese extremo fue que me levanté yo de la cama a las 2 de la mañana. Llevabas un año en el mismo lugar. En el ministerio, imitando todo lo que hacía lo demás, yendo a la iglesia. Pero sin sentir a Dios en el corazón. Sin sentir nada en el corazón. Y me levanté esa noche y a las 2 de la mañana, solito, abrí la puerta y me metí a la iglesia. Y todo en oscuro, delante del altar, yo le dije al Señor, le dije esta palabra que nunca me olvido y le dije, mira, Señor, yo no te conozco, ni creo tampoco nada de esto que yo veo aquí que hacen, yo no lo creo. Yo creo que simplemente es pura psicología o emociones, pero si es verdad, todo esto que es verdad, pues a ver qué pasa en mí. Eso fue, pastor, la única palabra de sinceridad que le dije al Señor en esa trayectoria de ese año. O sea, en ese año lo único que le dijiste es... O sea, limitaba, me ponía ahí, me dormía, decía sí, pero nunca era sincero. La única sinceridad fue cuando yo abrí esa puerta y me puse frente al altar y le dije eso. Yo, a pesar de la situación como yo estaba, me sentía orgulloso. O sea, a veces hay un orgullo que se prende y que pues no das tu brazo a torcer por nada. Así era, que no quería voltear, por eso que me sentía así, y nunca en ese año tuve un encuentro con el Señor, sino esa fue la vez cuando me sentí desesperado de esa forma, y pues volví y me acosté, y ahí fue que al cabo como de una semana, a mí me pusieron en el medio del grupo de todos los muchachos que estaban rehabilitándose, y el director de ese ministerio me dijo, mira, pasa en medio a mí, vamos a orar por ti. Estamos hablando de otra persona que no es el pastor. No, porque los ministerios de rehabilitación, claro que la cabeza es el pastor de la iglesia y del ministerio, pero del ministerio ponen a un director siempre, pero que no es el pastor de la iglesia, es el director.
Entonces él me llamó para el centro y todos los muchachos en grupo oraron por mí. Y ahí fue, pastor, que te digo que sentí una presencia sin ponerme mano ni nada, porque yo no creía en nada de eso. Y ahí fue que yo me perdí el conocimiento y caí al piso y me dicen los muchachos que estuve como dos o 3 minutos. Pero yo sé que sucedió algo que ahora yo lo comprendo. Porque cuando yo me levanté, ya no me sentía así. Me sentía como que una esperanza. O sea, fue algo que se despertó en mí y estaba en las mismas condiciones, pero fue algo que se introdujo en mí, que me hizo sentir vida por fin. O sea, salir de eso. Y realmente me hizo sentir bien, contento. Y de ese día fue que empezó el proceso mío realmente con el Señor. Porque comencé a orar, a pedirle al Señor que me enseñara a orar. Comencé a leer la palabra, porque sentía algo adentro, cuando es como un gozo, cuando hay una esperanza, cuando todo está igual, pero que sientes esa luz, un aliento como de vida, una cosa así. Y empecé a ponerme serio en la cosa del Señor, con responsabilidad, sabiendo que algo había para mi vida, porque había sentido ese, como decir, ese encuentro que tuve. Y desde ahí fue que empezó mi vida y yo seguía igual con el proceso del hígado. Seguía toda mi vida igual, pero solamente que ya no me sentía de ese estado de ánimo. Como que había tenido un encuentro ya con el Espíritu Santo. Y pues comencé a ponerle atención, más serio en las cosas del Señor. Pues empecé a participar en los cultos, íbamos nosotros los cultos igual como van las personas que se congregan, solamente que lo del ministerio iba para un lado. Y ahí fue que una vez llegó un evangelista y comenzó a predicar y comenzó a caminar por toda la iglesia, por donde está el ministerio y por donde están las personas congregadas. Y lo que pasó fue que me señaló a mí y me dijo: pasa adelante, quiero orar por ti, porque siento del Señor que te va a dar un hígado nuevo. Entonces yo me sorprendí una parte, pero por otra parte, pues también decía, si acá están todos los muchachos, y la mayoría de muchachos tienen problemas del hígado por la droga, pues salí con esa duda adelante y él me dejó y siguió predicando y yo solito, es un altar inmenso, y yo me quedé solo adelante. Y pues al rato él me mira y me dice, mira, no me acerco porque tú lo que tienes es una incredulidad, no crees. Y era verdad. Y como a los 10 minutos de la otra parte del altar me dice, y para que tú creas que es el Señor que te va a sanar, pues te va también a sanar esa costilla que la tienes quebrada. Y mira, yo cuestión de una semana atrás me había caído en las escaleras y me había quebrado una costilla, no roto, sino como luxada. Entonces yo había ido al médico y todo porque sentí un dolor fuerte, y justo un día antes el doctor me había mandado una carta diciendo que tenía que ir porque tenían que, ¿cómo se llama? Vendarme esas cosas, porque tenía esa costilla, me habían sacado ya los rayos X y eso. Entonces, cuando este evangelista me dijo eso, pues sentí la presencia del Espíritu Santo. No cuando me dijo que me iba a dar el nuevo hígado, cuando me dijo que me iba a sanar la costilla también, sentí la presencia del Señor. Y ahí pues lo que pasó fue que comencé a derramar solamente lágrimas y lágrimas, a llorar, no podía parar. Y pues yo creo que ahí fue cuando el Señor actuó en mi vida. Después de una semana lo comprobé, fui al mismo médico, pues y realmente pues estaba sano, realmente tenía solamente hepatitis, que me lo trató con pastillas,
pero realmente yo siento que el Señor pues me sanó. No es por la sanidad que yo sigo al Señor, sino es por el proceso que tuve con Él, por el cambio de mi vida, porque realmente, pastor, yo siento que mi vida cambió totalmente cuando yo dejé todo en la mano del Señor, me rendí de a Él, pero eso me costó. Tuve que dejar todas las amistades que tenía, todo aquello que yo conocía lo dejé. Mientras que estaba en el ministerio, salí del ministerio, empecé a congregarme, pero tuve que dejar todas las amistades que tenía. Todas, empezar realmente de cero. Pues mi vida empezó a cambiar. Comencé a estudiar más porque querían comprender, entender más de la palabra. Y pues posteriormente a eso, pastor, volvió mi vida nuevamente. Comencé a trabajar, conseguí buenos trabajos, me fui superando poco a poco, siempre congregando. José, empieza a cambiar tu vida, pero más o menos ¿cuántos años tienes cuando conoces al Señor realmente? No es la primera vez que tú vas por aparentar con los demás, sino realmente cuando tienes ese encuentro con el Señor. ¿Cuántos años tienes? Cuando tuve verdaderamente el encuentro con el Señor, porque yo tenía como 31 años, más o menos, cuando tuve el verdadero encuentro con el Señor, donde mi vida empezó totalmente a cambiar. Fui procesado por todo lado, porque a pesar que había tenido el encuentro con el Señor, pero yo había hecho tantas cosas malas, pastor, que habían fortalezas mentales, habían cadenas, ligaduras en mí, y mi pelea no fue fácil, aparte que el Señor me profesó en todas las áreas, mayormente en todas las áreas de mi vida, porque realmente desde niño empezó a tener, pero cuando yo tuve realmente el encuentro con el Señor, muchas cosas desaparecieron, pero muchas cosas fui procesado. Y muchas cosas todavía he tenido muchas luchas, porque hay cosas que son fuertes y a veces uno pelea, pero vuelve a aparecer. Son como fortalezas, como que el diablo me reclama algo y a veces uno pues la vence, pero otras veces te vence, y esa fue la lucha y el proceso mío, pero yo le doy gracias a Dios porque he tenido tropiezos, y no te digo que ha sido totalmente, porque la vida mía, pastor, desde niño tenía muchas áreas. Tuve que aprender a confesar, tuve que empezar a negarme, y porque no simplemente el encuentro del Señor quiere decir que ya tú al otro día estás completamente. Muchas veces yo sé que puede ser así porque todo depende del Señor, pero muchas veces el Señor quiere procesarte, porque todo proceso lleva algo. O sea, yo creo que cuando una vida es procesada, cuando Dios te hace procesar, porque Dios es soberano, Él puede hacer como Él quiere. Hay personas que llegaron al camino de Dios, yo conozco, y entregaron su vida, y al día siguiente pues dejaron todo, pero hay otras que no. En ese caso soy yo. Yo tuve que ser procesado, pero todo eso me quedó de aprendizaje para mi vida. Después, pues comprendí, pastor, empecé a estudié en institutos cristianos, allá estudié en el college, algún que otro curso, pero lo que había en mi corazón era interés por saber más, conocer más del Señor. Empiezas a estudiar, empiezas a capacitarte más y va avanzando tu vida. ¿Cómo llegas a Colombia, José? Pastor, mire, yo ya tenía 10 años, yo ya no me quería envolver con otra mujer que no sea la que Papito Dios me diera. O sea, llevabas 10 años solo. Solo. Ya había perdido
ya el Señor me había sacado todo eso. Yo lo que quería era una mujer que Dios me la diera para terminar mi vejez, porque yo no soy una persona joven, yo entiendo la edad que yo tengo, entonces tampoco quería meterme en problemas, ¿no? Buscar yo la mujer. Pues en la iglesia donde me congregaba nunca fue nada, y siempre me gustaba a mí escuchar predicadores puertorriqueños, evangelistas, me gusta. Y pues en ese tiempo que yo estaba escuchando una predicación de un pastor, pues también la que es esposa mía estaba escuchando. Yo no la conocía a ella, pero ella estaba escuchando al mismo evangelista. Entonces, como yo estaba mirando mi teléfono y la vi ahí, me llamó la atención. Tanta gente que escucha, pero me llamó la atención ella. Entonces, porque solamente sale el nombre de ella y la fotito y lo que ella quiera poner. Mira que el evangelista está hablando. Entonces la busqué y la conecté a ella, de tantas que había. Entonces, para conocerla. Entonces, la conecté y le dije, mira y hablamos más del evangelista. Mira que te está escuchando yo también, tú de dónde eres. Bueno, una conversación normal. Entonces me dijo que era de Colombia, que le servía al Señor. Entonces yo le dije, yo también. Y desde ahí empezó la amistad. En ningún momento yo te digo que la amistad mía, la mirada mía fue físicamente o por deseo carnal que yo tenía como hombre por ella, sino fue solamente una relación de amistad. Me interesó y empezamos a conversar. Ella al tiempo me empezó a contar su testimonio y coordinaba con el mío. Yo le empecé a contar mi testimonio y nos relacionamos, nos sentíamos bien hablando, conversando. Había algo especial de parte del Señor porque yo lo sentía y ella también lo sentía, pues algo que nunca me había pasado anteriormente. Era primera vez. Pues de la otra forma sí, pero de esta forma con el Señor no. Y sobre todo estando tan lejos, ¿no? Tan lejos. Ella, nos llegamos a conocer y ella me dijo que vivía en Colombia, pues yo le dije que vivía en Estados Unidos, que ya yo estaba jubilado de mi trabajo y que pues servía al Señor igual. Empezamos a contarnos nuestros testimonios y casi coordinaban en el sentido que la vida que había pasado ella, casi la misma había pasado yo. O sea, de una u otra manera se estaba mirando en un espejo. En un espejo con ella. Y realmente pues nuestras conversaciones, después empezamos a hablar por WhatsApp mirándonos, y nuestras conversaciones realmente solamente eran vigilábamos juntos por el WhatsApp, por las noches, y pues empezó a tratarnos de esa manera. Pues me enamoré de esa manera, ella también se enamoró. ¿Cuánto tiempo duraron en ese momento de amistad? Un año, pastor. ¿De solo amigos? Un año, pero yo sentí algo diferente con ella de parte del Señor. Y ella también, pero había un problema, que yo, pues en Estados Unidos yo tenía todo, estaba completamente asegurado, ya era una persona que había acabado mi tiempo de trabajo, ya era una persona pensionada, donde realmente pues a la persona que son pensionadas todo le dan en las manos. Había hospital, había apartamento, había de todo. Yo me sentía seguro. Ya un hombre que tiene una edad avanzada, pues yo dije, pues acá, si me voy a quedar solo, pues me quedo solo, pero estoy asegurado en este país. Pero no me quería mover, la conocí a ella, nos enamoramos, pero realmente no sentía yo dar ese paso. El paso de dejar todo por venirme a Colombia. No sentía. Aparte que nunca me había sucedido que me podía enamorar de una persona por un teléfono, por un WhatsApp. Yo no creía en eso. Realmente, pero yo sentí algo diferente. Y yo te voy a decir que los últimos 3 meses en mi apartamento me sucedieron cosas que me hizo moverme.
porque realmente yo le hablaba a ella, pero que no le daba tiempo cuando iba a viajar. Realmente no me sentía completamente seguro, pero empecé en el apartamento mío a sentir cosas raras. Y más todo eso porque yo te voy a decir que en el apartamento mío a veces, no en el mío, sino en los otros apartamentos, se movían cosas extrañas, porque había gente pues de Haití que vivían, había gente de África, ellos y sus costumbres, sus cosas, y pues yo sentía cosas raras en los últimos, nunca las había sentido tanto tiempo, pero en los otros 3 meses sí. Fue una presión más. Sí, una presión fuerte a mi vida. Y pues eso me ayudó a tomar la decisión. Y le dije después del año, yo le dije, ok, me voy. Justamente en ese tiempo recibí mi carta, recibí la carta mía que ya me estaba dando el seguro social. Yo estaba pensionado, pero no podía moverme de Estados Unidos hasta que recibiera la carta del Seguro Social, donde me permite, claro, y justo me llegó ya el tiempo. O sea, yo no creo en las casualidades, porque nosotros ya no vemos las cosas como casualidades, sino las vemos que es el Señor. Amén. Pues si todo esto hizo moverme y tomar la decisión y venirme a Colombia. Empecé, dejé todo en el apartamento, así como lo tenía, lo dejé todo. No tomé nada, solamente tomé mis cosas, dejé el carro, ni lo vendí, dejé toda mi casa, todo lo que tenía en el apartamento, solamente tomé mi ropa. ¿Y eso, cómo hiciste eso todo así de allá o ya después desde acá? No, yo el apartamento, claro, lo pago mensual lo pagaba. Entonces yo pagué el mes, cuando ya decidí, pagué ese mes, hice mis cosas, mi ropa y mis cosas que podía traer y la mandé por esos correos a la casa de ella. Y cuando llegué saqué mi pasaje, me salí de la casa, cerré la puerta y dejé todo. Un amigo me fue a recoger de la iglesia y me llevó al aeropuerto. Y me vine, pastor, dejé todo y me vine solamente tras la esposa mía. Que en ese momento eso era tu novia. Claro, era mi novia porque no era esposa mía, solamente éramos amigos, pero ya habíamos conversado todo por teléfono. Ella también estuvo 10 años sola. No, qué coincidencia, ¿no? O sea, son los mismos 10 años. Claro, yo le digo, sí, 10 años que estuvo sola, después que se separó, creo, con el hombre que ella creo que conoció al Señor con este hombre. Después que él se fue, estuvo 10 años ya sola, nos conocimos. Llegué, nos conocimos personalmente, pues nos fuimos a la casa, ya habíamos alquilado casa, ya habíamos comprado todas las cosas, yo de allá también la ayudaba y mandaba para tener toda la casa amoblada. Y pues llegué, la conocimos, llegamos a la casa, yo empecé a dormir en el mueble y ella dormía en el dormitorio. Y pues decidimos casarnos. Y yo llegué en septiembre, y en septiembre, octubre, noviembre, ya nos estábamos casando porque ya pues era tiempo de casarnos. Y pues pastor, yo realmente en toda esta historia de mi vida yo le doy gracias al Señor, porque cuando realmente yo me doy cuenta de que cuando le entrego todo lo que soy, pues el Señor siempre obra en uno. Cuando uno se rinde al Señor, yo me rendí completamente, porque nada de lo que era bueno, nada de lo que tenía era bueno. Me rendí a Él y pues Él me hizo nuevamente, pues, y estamos aquí, pastor, continuando. Esto no quiere decir que todo vienen peleas, vienen muchas cosas espiritualmente, pero que todo se puede llevar mientras que
uno tenga una relación con Dios. con Dios. José, es un testimonio impactante. Desde tu niñez, tu juventud y parte de tu adultez, viviste cosas que no son fáciles de vivir. Nada más con lo que pasó en la niñez uno entiende por qué personas que han sufrido maltrato, violación, a veces son como tan retraídos, tan tímidos. Llegas a involucrarte con el alcohol, drogas, personas que son peligrosas y el Señor aparece en tu vida en el momento más difícil, en el momento donde tú ya desahuciado por los médicos, tú incluso mismo ya sientes que tu vida no tiene sentido y el Señor te sana de un hígado totalmente destrozado y aparte te encima una costilla, conoces a Dios, te empiezas a preparar. Pasan los años y hoy, pues yo creo que puedes decir, después de tanto tiempo, el Señor me ha permitido tener la plenitud total en mi vida, porque yo creo que el hombre no es feliz sin tener a su esposa al lado. Claro. Y de pronto después de ese tiempo, yo sé que quizás fue un anhelo de tu corazón, y hoy, después de muchos años, estás viviendo quizás la plenitud. Y eso me enseña mucho porque en ocasiones uno quiere la plenitud de Dios en el tiempo de uno. Pero el Señor tiene un plan especial para cada uno de nosotros. José, me alegró mucho escucharte. Deseo que el Señor te bendiga. Eres un hermano de mucha bendición para nosotros aquí en la iglesia. No sabes cuánto te amamos a ti, a tu esposita. Para los que no la conocen, la esposa de Josecito es Ana, la hermana que grabó el primer testimonio de Conoce mi Historia. Ustedes van a encontrar muchas similitudes en los dos testimonios, a pesar que estaban a cientos, a miles de kilómetros de distancia. Pero para el Señor la distancia no existe cuando Él quiere unir dos propósitos para un ministerio y para el servicio. Entonces, mi hermano, no sabes cómo me alegra poder escucharte, escuchar tu testimonio, y sé que va a inspirar a muchas personas. Si este testimonio lo ve alguien que está pasando por un momento difícil, por un vicio, alcoholismo o drogadicción, queremos decirte que el Señor puede obrar un milagro, así como lo hizo en José, puede obrarlo en tu vida. Puede que tú también estés pasando un momento difícil en tu salud y el Señor es especialista en restaurar lo que un médico es capaz de desechar. Y recuerda que tu vida vale mucho más de lo que incluso tú mismo sientes que vale. Entonces, mi hermano, Pastor, Dios te bendiga. Me alegró mucho tenerte aquí en esta tarde. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Cuídate mucho, Josecito. Amén, pastor. Gracias por la entrevista.